Los próximos temas en la Cristología son algunas contribuciones especiales de la Reforma Protestante. En Filipenses 2, 5 al 12, tenemos el núcleo de la idea de dos estados de Cristo, porque aquí habla de la actitud que había en Cristo Jesús y dice que quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es la idea de la humillación de Cristo. Y luego, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí tenemos el núcleo, la semilla de las ideas de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Antes de la Reforma se habían mencionado, pero los reformados desarrollaron los detalles en el siglo XVII, como es evidente en los documentos de Westminster. Esto aparece muy claramente. Y luego después, no sé si hoy o si en otra conferencia, vamos a hablar de los oficios de Cristo. También se habían mencionado antes, pero Calvino, él cristalizó la descripción de los tres oficios de Cristo en el segundo libro y la sección 15. Bien, la pregunta 27 del Catecismo Menor dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Pero vamos antes, déjame leer otra pregunta. Pregunta 23. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Como nuestro Redentor, Cristo ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. 3 oficios, 2 estados. Bien, y la pregunta 27 dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición, sujeto a la ley, en sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Entonces, su persona, o más bien, su personal y perpetua asunción de la naturaleza humana fue el primer aspecto de su humillación, del cual los otros dependen. Y para nosotros no es ninguna humillación ser hechos humanos, pero para el Hijo de Dios es una humillación, aunque los luteranos no lo conciben así. Para los reformados sí es primordial, y de pues todo lo demás como depende de ese primer paso de humillación. Y no solamente asumió la naturaleza humana, sino también vivió en una condición humilde. No llegó como rey del universo, llegó como un bebé en una familia de recursos modestos. Nació en un establo o cueva, siendo acostado en una comedera de animales. Como hombre, confesó que no tenía dónde recostar la cabeza. Según la profecía, en Isaías dice, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Cristo, el legislador, se sometió a su propia ley. Y esto es curioso, porque aún entre los hombres, el autócrata
no tiene que someterse a sus propias leyes, porque Él está arriba de la ley. Y a lo mejor no es la palabra más adecuada para describir a Cristo, pero es el legislador soberano y Él se sometió a su propia ley. Se sometió a la ley del pacto de obras como el segundo Adán. Se sometió a la necesidad de obedecer perfectamente la ley. Se sometió también a la ley dada a Moisés, siendo judío. Pues él tenía que, el creador de todos los animales, tenía que tener cuidado de preparar la comida según la ley de Moisés, evitar cierta comida que estaba prohibida en la ley de Moisés, etc. Como ser humano participó en las miserias y los sufrimientos de esta vida. ¿Como cuáles? Las debilidades inherentes de la humanidad. Posiblemente, aunque no se menciona en ningún lado del Nuevo Testamento, pero posiblemente, y yo diría probablemente, también de las enfermedades, porque pues es parte después de la caída, es parte de la existencia humana. La pobreza económica, la interacción con pecadores exigentes y egoístas, o sea, para nosotros es una molestia, pero también somos pecadores exigentes y egoístas, y aún así es muy difícil para nosotros, y Él siendo no pecador, Él tenía que interactuar diariamente. Los insultos, la oposición de mucha gente, y luego los golpes, las torturas, la degradación y las agonías de la crucifixión. Y más que todo esto, la ira de Dios. En el huerto de Edén, el huerto de Getsemaní, lejos del huerto de Edén, Él oró 3 veces, y no mencionó precisamente la muerte, Él mencionó una copa, y Él pidió que la copa pasara y que Él no tuviera que tomar de esa copa. En el Salmo 75 se menciona una copa, 75 versículo 8, y dice: en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. ¿Quiénes tienen que beberlo? Todos los impíos de la tierra. No era destinado para los labios del único hombre sin pecado. Y por lo tanto la idea de tomar de esa copa era verdaderamente de terror para Jesús, pero porque no era para Él la copa de los pecadores. A recibir la ira de Dios por cargar los pecados de su pueblo, ¿qué exclamó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí experimentó la copa de la ira de Dios, la separación de Dios. En otras palabras, el infierno mismo, porque es lo que quiere decir, el castigo del infierno, es la separación de Dios. La muerte maldita de la cruz fue la culminación de sus sufrimientos. Y a veces se enfatiza el sufrimiento físico. No vi la película de la Pasión de Cristo, pero he escuchado que fue el énfasis, una película ultra violenta, enfatizando el sufrimiento físico de Cristo. Y no hay que negarlo, por supuesto, ahí está. Pero también podemos tratar de concebir de un sufrimiento psíquico, un sufrimiento inimaginable en la persona de Cristo. Además, la crucifixión marcó a Cristo como maldito por los hombres, obviamente. Es lo que hicieron con sus criminales más malditos, más maldecidos. Y también lo marcó como maldito por Dios. Y ahí vemos, por ejemplo, en Gálatas 3:3,
que dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y vienen del Antiguo Testamento, pues maldito por los hombres, maldito por Dios mismo. Y luego el Hijo de Dios fue sepultado como cualquier otro cadáver. Permaneció bajo el dominio de la muerte por 3 días, y esta es la interpretación presbiteriana de la expresión en el credo de los apóstoles cuando dice, descendió al infierno. Quiero leerles el Catecismo Mayor. Dice la pregunta 50, ¿cómo se humilló Cristo después de la muerte? Respuesta, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de ésta hasta el tercer día, lo que ha sido expresado otras veces en estas palabras, descendió al infierno. Entonces, ahí es la interpretación de Westminster de esa frase, que permaneció debajo o bajo el dominio de la muerte en el Seol, podemos decir, en el estado de la muerte por 3 días. Calvino rechazó esta interpretación de la frase como una redundancia. Está diciendo, ya dijo que fue sepultado, entonces es redundante decir que pues permaneció en el sepulcro. Él interpretó la frase como la tormenta espiritual que Cristo experimentó. Sin embargo, esto también es una redundancia, o sea, es redundante con la idea de la ira de Dios. Entonces, pues Carlos Hodge defendió la interpretación de Westminster, diciendo que esta frase entró en el IV siglo como una explicación de la muerte y sepultura de Cristo. La verdad es que, como estudiamos en el curso de credos, la verdad es que el significado original es difícil de determinar, pero por lo menos la interpretación o de Calvino o también o de Westminster tiene sentido bíblico, aunque pues no es muy claro que haya sido la interpretación original. Bien. Todos estos aspectos son aspectos de la humillación de Cristo. ¿Qué de la exaltación? Pregunta 28 dice, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir para juzgar al mundo en el último día. Pues vamos a mencionar algunos de estos aspectos. La resurrección fue el inicio de su exaltación. Y aquí, en la exaltación, se deshicieron todos los aspectos de la humillación, salvo uno. Y el único que no se deshizo fue la encarnación. Fue el asumir la naturaleza humana, en la cual Él glorificó. Ya no de una condición humilde, ya no sometido a la ley, ya no sujeto a las miserias y los sufrimientos de esta vida, ya no bajo la ira de Dios, sino reivindicado por Dios, y ya no bajo el poder de la muerte. Entonces, todos estos aspectos, la resurrección deshizo. Y su resurrección también garantiza la resurrección de todos los creyentes. Y su resurrección fue corporal. Esto garantiza que nuestra resurrección también será corporal. Él asumió un cuerpo humano completo, verdadero, mas sin pecado, que va a redimir nuestros cuerpos completos. Y es el argumento de 1 de Corintios 15. Dice, versículo 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sola para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Además, demuestra que nuestra salvación es total. La salvación no es escapar el cuerpo, la salvación es
del ser humano completo. Después de la resurrección, la ascensión al cielo es más que regresar al lugar de donde vino, porque ahora es la presentación de la naturaleza humana perfecta en el cielo. Y podemos pensar en lo que era Adán, la naturaleza humana perfecta delante de Dios, sin vergüenza, sin pena, sin pecado. Y ahora la naturaleza humana ya está delante de Dios en una condición perfecta. Entonces no es simplemente una vuelta en U, pues regresó a lo mismo, no, más bien nos llevó consigo al lugar de donde vino y nos llevó con la naturaleza humana perfecta. La sesión a la diestra de Dios significa poder universal y significa también representación delante de Dios para los creyentes. Y aquí Primera de Juan menciona de que tenemos un abogado para con el Padre. Dice, tenemos un intercesor a Jesucristo el justo. Y Hebreos enfatiza que Él vive siempre para interceder por nosotros. Y luego el último aspecto de su exaltación es su venir a juzgar el mundo. Esto será cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Ahora, estos son los dos estados. Pero dice el catecismo que Él ejerce tres oficios y Él ejerce los tres oficios en los dos estados. ¿Y por qué tres oficios? Pues hay algunas sugerencias antes de los reformados. Por ejemplo, Tomás de Aquino, él hablaba de tres oficios de Cristo en la Suma Teológica 3:22:2, y él mencionó legislador, sacerdote y rey. Entonces, pues casi los tres que tenemos, pero un poco diferente. En lugar de profeta hablaba de legislador, que es algo parecido. Calvino defendió los tres oficios como funciones de ser Mesías, el ungido, porque en el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron ungidos? Los sacerdotes, los reyes y en una ocasión un profeta. Entonces podemos decir que los tres ungidos, los tres Mesías, porque es lo que quiere decir Mesías, ungido, los tres Mesías del Antiguo Testamento son profetas, sacerdotes y reyes. Dabney, Roberto L. Dabney, él también defendió la idea de los tres oficios como designaciones específicas en contraste con nombres generales como siervo, elegido, mensajero. Y además, él dijo que cada aspecto de la obra de Cristo cabe bajo uno o más de estos oficios. Entonces, una forma como un bosquejo en donde podemos colocar diferentes aspectos de la obra de Cristo. Y también Dabney, él decía, interesante, él decía que estos tres oficios corresponden a nuestras tres necesidades, nuestras tres fallas. Primera necesidad o primera falla, la ignorancia. Y Cristo como profeta, Él resuelve el problema de nuestra ignorancia. ¿Cómo? Declarando la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí puedo leer del Catecismo Menor 23, pues ya leí 24, ¿cómo ejecuta el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación por su palabra y espíritu. Ignorantes, ya no, porque el profeta nos ha revelado la voluntad de Dios para nuestra salvación. Culpa es nuestra segunda falla. Culpa.
Y pues el sacerdote, ¿qué hace? Expía nuestra culpa, quita nuestra culpa por medio de un sacrificio. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en ofrecerse a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Él intercede continuamente por nosotros. Y luego la última necesidad o la última falla es que somos rebeldes. Entonces, ignorancia, culpa y rebelión. ¿Y qué necesita un rebelde? Ser sometido. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Pues ahí está. 3 fallas nuestras, 3 oficios de Cristo resolviendo nuestros problemas. Y vamos a hablar brevemente de cada uno de estos, exponer un poquito más estos 3 oficios. Profeta. Entonces, profeta corresponde a revelación. Había una esperanza de un profeta semejante a Moisés. Y si leemos en Deuteronomio 18:15, tenemos esta idea de un profeta que Dios iba a levantar semejante al archiprofeta Moisés. 18:15 dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Y por eso le preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres? Y una de las preguntas era ¿qué? ¿Eres el profeta? Y estaban hablando de el profeta. ¿Cuál? El que Dios iba a levantar de entre el pueblo, a quien debían escuchar. Y luego Cristo dice explícitamente que Cristo es el cumplimiento de esa profecía. En Hechos capítulo 3 se cita este texto de Deuteronomio 3, 22 al 26, y en el 22 dice: Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y luego lo aplica a Jesucristo. Entonces ahí está la conexión explícita. Diferente a otros profetas, él anunció la voluntad de Dios con autoridad propia. ¿Cuál era la frase famosa de los profetas del Antiguo Testamento? Así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Y qué decía Jesús? Yo les digo. Ustedes han escuchado decir, pero yo les digo. Y podemos escuchar esto en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21, 22 y otros ejemplos. También la reacción a la predicación de Cristo fue que Él enseñó con autoridad propia, no como los escribas. Por ejemplo, Marcos 1:27. La gente quedó atónita. ¿Por qué? Porque él enseñó con autoridad propia. Los escribas, ¿qué hacían? Citaban autoridades. Hablaban de rabino Ben fulano de tal decía esto, y otro rabino decía aquello. Pero Jesús venía y predicaba: yo les digo. Sacerdote enfatiza expiación y también intercesión. Y podemos decir que profeta, la dirección es de Dios hacia nosotros, revelándonos la voluntad de Dios. Aquí, la dirección de sacerdote, Él nos representa a nosotros
y nos presenta a Dios. O sea, expía nuestros pecados e intercede por nosotros delante de Dios. La carta a los Hebreos contiene la exposición más extendida del sacerdocio de Cristo, capítulo 7 a 10 sobre todo. Enfatiza que es superior a los sacerdotes levíticos temporales que necesitaban perdón para sí mismos, que tuvieron que ofrecer sacrificios repetitivamente, y a fin de cuentas no eran suficientes para lograr el perdón de los pecados, esos sacrificios. Por eso tenían que repetirse siempre, porque no eran suficientes. Y también los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una tendencia de morir, y por eso no podían seguir sirviendo, pero Cristo no. Después de resucitar ya puede funcionar permanentemente. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio adecuado y perfecto una vez por todas. Además, sigue intercediendo por nosotros, Hebreos 7:25. Cipriano, a quien ya hemos mencionado en otros contextos, no en este curso, él cometió un error. Era obispo de Cartago y era obispo 248 a 258. Él introdujo un error en cuanto al sacerdocio de Cristo. Él, para tratar de defender contra los ataques de los judíos, él introdujo la idea de un ministerio cristiano como sacerdocio y como la cena del Señor como un sacrificio presentado a Dios a favor de los cristianos. La idea era esta. Los judíos decían, la Biblia habla de un sacerdocio, la Biblia habla de muchos sacrificios. Cristianos, ¿dónde está su sacerdocio? ¿Dónde están sus sacrificios? Y Cipriano decía, sí tenemos sacerdotes, nuestros presbíteros son sacerdotes, sí tenemos un sacrificio, es la cena del Señor. En lugar de contestar como Hebreos contesta, hubiera contestado diciendo, sí tenemos un sacerdote, es Jesucristo, y Él sí funciona diferente a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él sí quita el pecado, y sí tenemos un sacrificio, y es el perfecto, es también Jesucristo. Y por lo tanto no tenemos un ministerio de sacerdotes que siguen ofreciendo día tras día porque ya no hay necesidad. Pues habría sido la respuesta correcta, pero desgraciadamente introdujo esa idea y ha prevalecido en la Iglesia Católica Romana. También pues usan ese lenguaje las iglesias ortodoxas. También hasta cierto punto otros como los anglicanos hablan de los sacerdotes, pero es realmente un error y quita el énfasis en el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. El sentido bíblico de un ministerio sacerdotal, de un ministro cristiano, se encuentra en Romanos 15:16. Y aquí Pablo dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pues, si quieren usar el lenguaje sacerdotal, Pablo lo usa aquí, pero él está predicando el Evangelio para presentar a los gentiles, a las naciones, a Dios como una ofrenda grata. Entonces este es el concepto bíblico de un ministro como sacerdote, predicando y presentando los salvos a Dios como una ofrenda. También todos los creyentes somos en un sentido sacerdotes. Entonces aquí en el Nuevo Testamento ya no es, por un lado, en el Antiguo Testamento había sacerdotes levitas. Ahora en el Nuevo Testamento podemos decir, por un lado, hay un solo sumo sacerdote, es Cristo. Pero por el otro lado, ya somos una nación santa de sacerdotes. ¿Y cuál es nuestro papel o cuál es nuestra actividad? Y Hebreos
13, 15 y 16 habla de dos aspectos. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Pero aquí no hay nada de expiación. Aquí está presuponiendo que la expiación ya se hizo. Entonces, ¿cuáles son las ofrendas que podemos ofrecer? Los gentiles salvados, la alabanza a Dios y la ayuda mutua, la generosidad. Ya estas son las ofrendas actuales para todos los cristianos. El último oficio de rey. Y a veces los teólogos distinguen entre los reinos de Cristo. Por ejemplo, su reino de poder es el ejercicio de autoridad sobre el universo. Él dijo, toda autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. También su reino de gracia es la extensión de la salvación a más y más personas. Y su reino de gloria se establecerá cuando venga reconocido por todos como Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y al recibir a Cristo, es una expresión que muchas veces los evangélicos utilizan, y es una expresión bíblica, no muy común, pero es una expresión bíblica. Pero al recibir a Cristo debemos enfatizar que estamos recibiendo a un profeta que nos dice qué creer y qué hacer, a un sacerdote que dio su vida por nosotros e intercede continuamente por nosotros, y estamos recibiendo también a un rey que tiene plena autoridad sobre nuestras vidas. Que quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es la idea de la humillación de Cristo. Y luego, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el cielo, el cielo. Los próximos temas en la Cristología son algunas contribuciones especiales de la Reforma Protestante. En Filipenses 2, 5 al 12, tenemos el núcleo de la idea de dos estados de Cristo, porque aquí habla de la actitud que había en Cristo Jesús, y dice, Redentor, Cristo ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. 3 oficios, 2 estados. Bien, y la pregunta 27 dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición, sujeto a la ley, en sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Los oficios de Cristo también se habían mencionado antes, pero Calvino él cristalizó la descripción de los 3 oficios de Cristo en el segundo libro y la sección 15. Bien, la pregunta 27 del Catecismo Menor dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Pero vamos antes, déjame leer otra pregunta. Pregunta 23. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Como nuestro Redentor en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces ahí tenemos el núcleo, la semilla de las ideas de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Antes de la Reforma se habían mencionado, pero los reformados desarrollaron los detalles en el siglo XVII, como es evidente en los documentos de Westminster. Esto aparece muy claramente. Y luego después, no sé si hoy o si en otra conferencia, vamos a hablar de los